Konnichiwa mina. これは丸ごとの第9課です。Bien, esta es la lección número 9 del libro Marugoto. さて、始めましょう。これは第9課です。この練習は何時に起きますか? Entonces esta lección se llama Nanji ni okimasu-ka, que significa ¿a qué horas te levantas? Bien, entonces aquí vemos a dos monitos que están conversando. El primero aquí dice, María-san wa nanji ni okimasu ka? María-san, ¿a qué hora te despiertas? Hachiji ni okimasu. Me despierto a las 9. Muy bien, entonces como podremos estar viendo es que en esta lección vamos a ver principalmente acciones y a qué hora o en qué momento se realizan. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un primer ejemplito. Ima nanji desu ka? Ima nanji desu ka? Que bien, vamos a aprender a preguntar por la hora. Tsugi, kuji desu. Kuji desu. Que también vamos a aprender a decir la hora. El primer caso, ima nanji desu ka, es ¿qué hora es? Ahora mismo. Kuji desu son las 9. Bien, entonces vamos a aprender a preguntar y a decir la hora. Y luego tenemos watashi wa chichiji ni okimasu. Watashi wa chichiji ni okimasu. Entonces significa a las 7 me despierto o a las 7 me levanto. Entonces, otra cosa que vamos a aprender es aprender a decir el momento exacto, la hora exacta en que se realiza algo. Y como vemos aquí en el uso, pues nos va a permitir o nos va a ayudar a nosotros poder hablar de nuestras rutinas diarias. Bien, entonces vamos a continuar. Ok, entonces tenemos aquí en un inicio el ima nanji desu ka? Ima nanji desu ka? Bien, entonces vamos a aprender a decir las horas primero. Podemos decir pues principalmente 12 horas, ¿no? Es lo que solemos utilizar. Entonces, para poder nosotros decir la hora, si nosotros vemos aquí la preguntita, vemos que dice nan, que sabemos que es nuestro interrogativo ¿qué? Seguido por un ji. Entonces, precisamente ese ji es el que nos indica que es una hora, ¿no? Entonces, si ponemos un ji después de un número, estamos expresando que ese número es una hora. Bien, entonces vamos con los primeros tres. La una se dice ichiji, ichiji. Las dos se dice niji, niji. Y las tres se dice sanji, sanji. Bien, hasta aquí todo bien. Pero sabremos que los números y el japonés no serían los números y el japonés si no hubiese excepciones. Entonces, bien, vamos a ver ahorita la primera excepción, mejor dicho, la primera excepción de cuando hablamos de horas. Las 4 se dice yoji, yoji, no se dice yonji, se dice yoji. ¿Okay? Yoji son las 4. Las 5 se dice goji, goji. Y las 6 se dice rokuji. Bien. El siguiente, vamos viendo. También nos presenta pues otras dos pequeñas excepcioncitas. El primero, las 7 se dice chichiji, chichiji. Bien. Uno pensaría, van a decir, pero ¿por qué es una excepción? Si sabemos que 7 en efecto se dice chichi. Bien, normalmente nosotros hacemos ya referencia al 7 como nana. Entonces sí es, en este caso se usa la lectura de shichi, shichiji. Entonces, a veces en algunas transmisiones de radio, televisión, teléfono, usan el nana-ji en vez de shichiji, ¿no? Pero ¿por qué se utiliza chichiji? Digo, no se utiliza chichiji en vez de nana-ji. ¿Por qué usamos eso, no? Aquí pues si nosotros estamos hablando no hay ningún problema. Pero en las transmisiones de teléfono, o sea, de radio, llamadas telefónicas, por ejemplo, o en televisión, prefieren utilizar el nana-ji porque esto evita la confusión de que se escuche como si fuera ichiji. ¿Bien? Entonces por eso en vez de ichiji usan nana-ji.
pero nosotros en nuestras conversaciones cotidianas usamos chichiji. Bien, las 8 se dice hachiji, hachiji, y el 9 es otra pequeña excepción donde decimos kuji, kuji. No decimos kyuji, decimos kuji. Bien, esas son las 9. Entonces aquí podemos marcar, bueno, faltan todavía otras 3 horas, vamos a ver las otras 3 horas. Eso va todo ya con normalidad. Las 10 se dice yuji, yuji. Las 11 se dice yuichiji, yuichiji. Y las 12 se dice juniji, juniji. Muy bien, entonces vamos a ver que las horas que son un poquito diferentes a lo que nosotros creeríamos son las 4, yoji, las 7, chichiji y las 9, kuji. Bien, entonces ya tenemos cómo decir las horas. Significa que nosotros en japonés no vamos a hablar en formato 24 horas, porque ven que esto nos sirve para hablar en formato 12 horas, AM y PM. Sí, en efecto, sí podemos usar el formato 24 horas. Normalmente se utiliza el de 12 horas, pero si nosotros quisiéramos hablar el formato 24 horas, si quisiéramos decir las 3 de la tarde, que son las 15, sencillo, yugoji, yugoji, así de sencillo. Queremos decir las 4, que son las 16, yurokuji, yurokuji, ¿no? Entonces, sí se puede utilizar, pero es mucho, mucho más utilizado el formato de 12 horas. Muy bien. Entonces vamos a ver otro pequeño aspecto de cómo expresar la hora. Bien. Aquí tenemos todavía la preguntita. Ima nanji desu ka? Ima nanji desu ka? Y aquí tenemos abajito un cuadrito. En este cuadro tenemos asa, que significa mañana. O sea, el momento del día que es temprano, en la mañana. Hiru, hiru, que es al mediodía o en la tarde. Y luego tenemos yoru, que es en la noche. Entonces, si nos fijamos aquí abajito, tenemos un gozen y un gogo. Gozen y un gogo. Bien, gozen, mina, es AM. Ok, antes de las 12 de la mañana. No, antes de las 12 de la tarde, mejor dicho. Y el gogo es el PM. Bien. Entonces, si nos fijamos, gogo, siempre que sea gogo, va a ser hiru y yoru. Siempre que sea gozen, va a ser asa. Bien, entonces, habíamos quedado que, ¿cómo se dice la hora? Bien, se dice un número ji des. Normalmente utilizamos un ima antes de la hora, o sea, así como ima hachiji des, ima hachiji des, ahora mismo son las 8. Ese ima significa ahora mismo, ¿no? Entonces simplemente es para dejar en claro que es la hora actual. Bien, ¿cómo utilizaríamos entonces ahora para hablar de AM o PM? Muy sencillo. Ejemplo, gozen kuji desu. Gozen kuji desu. Son las 9 AM o 9 de la mañana. Entonces, si nosotros quisiéramos decir son las 9 de la noche, pues gogo kuji desu. Gogo kuji desu. Así es sencillo. Entonces, si se fijan aquí, el AM o el PM se ponen antes de la hora. Al contrario de lo que hacemos aquí, normalmente nosotros diríamos, son las 9 AM, las 9 PM. No, ellos lo hacen así. Primero, el momento del día, gozen o gogo, y luego la hora. Entonces, gozen kuji desu. Son las 9 de la mañana. Entonces, también en vez de utilizar gozen o gogo, aprovechando que tenemos asa, hiru y yoru, ahí la mañana, la mediodía y la noche, también podemos utilizarlos para expresar si la hora es de la mañana o de la noche. Como muy sencillo. Ejemplo, yoru no yuji desu. Yoru no yuji desu. Eso significa que son las 10 de la noche. Si se fijan, yoru no, sabemos que yoru es noche, el no es una partícula de posesión, es el de. Entonces, yoru no yuji desu, son las 10
de la noche. Bien. Igual si quisiéramos decir son las 10 de la mañana. Asano yuji desu. Así de sencillo. Queremos decir son las 3 de la tarde. Hiru no sanji desu. Bien, así de sencillo, ¿no? Y pues ahora sí, ¿cómo le hacemos para hacer la pregunta de, pues, cómo es qué hora es? Sencillo. Nanji desu ka? Nanji desu ka? ¿Qué hora es? Nanji desu ka? Muy bien. Y vamos con la última partecita. Esta es la última parte, es una explicación, es una lección muy sencilla, muy, es no corta, sino que pues ya vimos la parte de las horas, ahora solamente queda decir que el momento o cómo expresar que a una determinada hora se realiza una acción. Entonces, normalmente para decir la hora en la que se hace algo se utiliza de esta manera. Decimos la hora, como lo diríamos normalmente, y luego lo acompañamos de un ni. Ese ni es como cuando nosotros decimos la hora en punto. Entonces, ese ni nos sirve para eso, es para hablar de momentos puntuales. Y la acción, o el verbo, pues ya viene siendo la acción que toma lugar exactamente en ese momento. Por ejemplo, Watashi wa 7時半に起きます。Watashi wa 7時半に起きます。Yo me levanto a las 7. Exactamente a las 7 en punto me despierto. Si quisiéramos decir que esto es, no sé, si esto fuera, me dijesen ustedes, pero si yo quiero decir que a las 7:12 necesita ser una hora en punto, se hace como a las 7, 8, 9, 10 en punto. No, siempre y cuando hablemos de un momento específico, un momento puntual. Si yo dijera, me levanto a las 7:12, sería chichiji, chichiji, junifun ni okimasu. Chichiji, ni yufun ni, lo seguimos en Yunifun ni okimasu, ¿no? Me despierto a las 7:12 y usamos el ni porque es el momento específico en que pasa. No es una hora en punto, ahora ya tenemos 12 minutos después de la hora en punto. Pero aún así sigue siendo el momento específico o el momento exacto en que sucede algo. Bien. Luego también pues podemos preguntar a qué hora se realiza una acción. Entonces sabemos que, ahorita preguntamos Nanji desu ka, pues sabemos que la hora es la que cambiaría por el nan. Entonces, Nanji ni okimasu ka? Nanji ni okimasu ka? ¿A qué horas te levantas? Bien, es como que me digas exactamente a qué horas te levantas. Y también podemos usar una palabrita por ahí que se llama, que bueno, mejor dicho, que es itsu. Itsu, que sabemos que itsu es nuestra palabrita interrogativa para cuándo. Entonces, itsu okimasu ka? Itsu okimasu ka? ¿Cuándo o a qué horas te levantas? Si te fijas, es casi la misma connotación que tiene Nanji ni okimasu ka, el itsu okimasu ka. Es muy parecido, es prácticamente la misma connotación, lo mismo que queremos dar a entender, ¿bien? Pero en vez de usar Nanji ni, utilizamos el itsu. Y por último, pues nosotros sabemos que es muy complicado a veces hablar de horas exactas. Entonces también podemos usar algunas palabritas ahí que nos dan aproximados de las horas en que suceden. Ejemplo, Hachiji goro ban gohan o tabemasu. Hachiji goro ban gohan o tabemasu. Seno, ban gohan es la cena. Ban gohan o tabemasu es comer la cena, o sea, cenar. Entonces, Hachiji goro, ese goro de aquí es como de alrededor de las 8 en este caso, más o menos a las 8, por ahí de las 8. ¿Qué hago? Seno alrededor de las 8, seno más o menos a las 8, seno por ahí de las 8. Bien, entonces esto sería todo por la lección 9. Entonces, mina, o warimashou, matane y gambate, mina, gambate.